el capítulo 9, verso 1, también le dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿De qué está hablando Jesús? De la última generación que estará cuando Él venga. Sí, está hablando de la última generación. Cuando toque la segunda venida, de que los que estén ahí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Claro, mucha gente dice, no, yo estoy en la última generación. Mucha gente piensa, los que piensan que va a ser el rapto ahorita, los que han dado fecha, dicen, no, ahorita, a mí me tocó la última generación, ya me va a tocar verlo, pero no, se está refiriendo a la que esté en aquel tiempo, a esa generación. Muy bien. Ahora la transfiguración, vamos a ver ahí nuevamente la actitud que Jesús ya tiene acelerándole a los discípulos la enseñanza de que Él ya va pronto a ser entregado para morir en la cruz. Y ellos están como que no lo entienden, no lo comprenden, no lo aceptan. Pedro está diciendo que no está bien, que se entregue, que rehúse a eso. Ellos están en otra cosa, pensando en cosas humanas, cosas sentimentales, cosas terrenales, y no entienden. Pero Jesús se les está tratando de declarar más y más claro quién es Él para que le conozcan más claramente. Y aquí lo que vamos a ver es una manifestación de la gloria de Dios. Lo que es aquí la transfiguración nos va a dejar ver, o le está dejando ver Jesús a los discípulos, que ese es lo máximo que se les puede revelar, ya como para que queden completamente convencidos, como para que de ahí en adelante ellos ya caminen sabiendo con quién están, no tengan más dudas, no tengan más fallos, no tengan más debilidades. Sin embargo, vamos a ver que de todos modos, a pesar de todo esto que el Señor les muestra, ellos siguen todavía con la falta de aprendizaje, que van despacio, que vuelven a cometer errores, que están dudando, que tienen corazón duro, que tienen falta de fe. Pero lo que estamos aquí a punto de ver esta parte de la transfiguración es que Jesús se les va a revelar como el Dios manifestado en este mundo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice el verso 6? Verso 2, perdón. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esto significa que Él tenía así como alguien más cercano a Él. Y los llevó aparte, solos a un monte alto. Y se transformó delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. ¿Qué significa lo blanco? Pureza, santidad. ¿Sí? Lo más blanco que pueda existir, dice, que nunca se haya visto, se está reflejando en Jesús. En Jesús. ¿Sí? Que dando a entender que Jesús es Dios cuando está reflejando ese resplandor. Y bueno, ese es el punto, de que ellos lo vean así. Muy bien. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mire lo que significa eso. Es realmente Dios mostrando su santidad en ese reflejo, en ese momento de transfiguración que tiene Jesús delante de ellos. Lo están mirando como nunca lo habían visto, algo que está mostrando Dios su gloria. Es para lo que los discípulos, como digo otra vuelta, ya quedaran totalmente convencidos de quién era Jesús. Muy bien. Verso 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Imagínense lo que es la transfiguración. Dios les está trayendo a dos personajes que ya no estaban, que ya no existían, y en esa transfiguración les está haciendo ver que de quienes estuvieron profetizando, tanto la ley como los profetas, se está cumpliendo en el personaje de Jesús. Todo lo que hablaron acerca de Él, en esa revelación, en esa transfiguración que está teniendo Jesús delante de ellos, como para darles una completa luz, un destello de confirmación a ellos que eran judíos, para comprender completamente todo lo que estaba escrito de Él y que se estaba cumpliendo delante de ellos. Pero ellos no entendían. Él les hablaba de que iba a morir, de que iba a resucitar, y ellos decían, no entendían. Y preguntaban otra vuelta, ¿por qué ha de venir Elías primero? Y no entendían. Muy bien. ¿Qué más dice?
Porque dice, verso 5, perdón. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Sí? El propósito de Jesús de la transfiguración es que quería que los discípulos ya fueran más maduros. Está el maestro ya tratando de que sus discípulos, sus alumnos, ya capten totalmente quién es Jesús. Mientras que la gente decía, ¿no? Unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres un antiguo, un profeta, etcétera. Jesús estaba interesado y apartaba a los discípulos, se los llevaba aparte muchas veces, recuerden eso. Se los llevaba a orar, se los llevaba a la mar para hacer algún milagro ahí, para revelarse quién era, se los lleva y les da a lugares, como decir, privados, al desierto o a ciertas casas, para darles a ellos ciertas enseñanzas, porque él quería que los discípulos aceleraran su aprendizaje. Entonces está el maestro atendiendo a sus discípulos, a sus alumnos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jesús se les está revelando como el Dios manifestado en esta tierra, en un ser humano. Entonces vemos ahí que mientras él les está mostrando esto, Pedro no está entendiendo, ni los demás discípulos no están entendiendo esto. Miren lo que habla Pedro en su humanidad, en sus emociones, en cosas terrenales. En el versículo 5 estamos leyendo. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro, imagínense estar en esa gloria ahí en ese momento y luego Pedro contarle a la multitud que ya lo seguían. A esa multitud que ya los apreciaban tanto a Jesús como a los discípulos. Eran miles que ya los seguían, de seguro los elogiaban a los discípulos, a los apóstoles. Entonces imagínense que luego contara a Pedro, no hombre, estuvimos en un lugar especial con Jesús, pero no solamente estuvo Jesús, también estuvimos ahí con Elías y con Moisés. Y tenemos una choza ahí que construimos una casita para cada quien y ahí nos hospedamos con ellos. Imagínense la fama, ¿no? Pero eso es emocionalmente, carnalmente, estar pensando en eso, que está pensando él en fama, está pensando en eso, en gratificación para él. Entonces, ¿qué sucedió? Verso 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Fíjese lo que está diciendo, que Pedro no sabía ni lo que hablaba. En otras palabras, está solamente siendo llevado por emociones y por cosas terrenales. Otra vuelta, él no está enfocado en lo que Jesús les está manifestando, en lo que Jesús les está revelando. Que entiendan las Escrituras, que comprendan las Escrituras acerca de él, que Elías está ahí para decir, este es el Mesías de quien se ha hablado, que Moisés está ahí para decir, Jesús es el que escribió la ley. Pero no lo están entendiendo ellos están en otra mentalidad. Muy bien. Ahora, ¿qué dice? Que hablaba a lo que no sabía porque estaban espantados. Bueno, y no tampoco los condeno, sí, porque digamos, oh, mira, yo sí lo entendería. Realmente no es tan fácil de entender, hermanos. Nada más a nosotros cuánto no nos cuesta entender las Escrituras hoy en día. Pero lo que sí la Biblia está enfocando es que Jesús estaba muy enfocado en enseñar a sus discípulos, en capacitarlos para que estuvieran preparados para la misión. Igual nosotros, hermanos, aunque nos esté costando ahorita irnos enseñando, pero ¿por qué cree que el Señor está encargado de irnos enseñando? Para que también estemos listos para cuando se presente la oportunidad de empezar a compartir, de empezar a servir, de empezar a dar alimento a otros que necesitan alimentos, a otros que no conocen la palabra del Señor, y nosotros ya estemos bien preparados para compartir, para servir a otros. No solamente para aprenderlo y nos quedamos con todo ese aprendizaje y qué lindo. No, en realidad no era solamente para eso que Jesús los estaba enseñando y capacitando, sino para que lo compartieran también a los demás. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió?
En el verso 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué sucede? Bueno, lo que nos muestra aquí es que Pedro, en vez de estar atento como un discípulo aprendiendo, lo mínimo que tenía que poner era oído. Pero no, está hablando, está dando su opinión sin que nadie se la pidiera. En vez de por lo menos prestar oído, tener como esa reverencia hacia su maestro, decir, hable Señor, hable que su siervo oye, ¿no? Ah, no, está opinando, ¿qué te parece, Señor? Hacemos aquí 3 casitas, 3 enramadas, y aquí nos las pasamos bomba, y que la gente sepa que nosotros acá convivimos con estos hombres que estuvieron en la antigüedad, y que también nos admiren a nosotros, ¿no? No está prestando atención. ¿Qué sucede? Aparece una nube, le hace sombra, y esa sombra como que lo asusta, y como que ahí se calla para prestar atención, y desde la nube viene la voz del Padre para glorificar a su Hijo, para exaltar a su Hijo, para darle honra a Jesús y para darle una lección a Pedro, que no se queda callado en el momento de estar callado y aprender. Y le dice, este es mi Hijo amado, dice la voz, a él oíd. ¿Sí? Presten atención a él. Deje de estar hablando, deje de estar opinando. Deje de estar imponiendo sus ideas, sus emociones o las cosas carnales que nos mueven a nosotros, y no opinemos cuando no debemos de opinar, sino prestar atención a las palabras del Señor Jesús. Verso 8. Y luego miraron y no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Muy bien. Verso 9, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Ya ven? No lo captan. No lo están entendiendo, que Jesús le está diciendo que va a resucitar, que va a morir, y no lo entienden. Por más que Jesús se los está revelando, les está explicando, ellos no están prestando atención. Ellos están pensando en las cosas terrenales. Ellos no se alinean con la Escritura, con las profecías, con la palabra de Dios. Jesús está revelando, Jesús les está dando más luz para que le conozcan, pero ellos, haz de cuenta que están en su mundo. Y a veces así nosotros oímos la Escritura y no la entendemos. Oímos la predicación y pareciera que no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos pensando y desconcentrados de lo que debemos prestar atención. No estamos prestando atención. No estamos meditando en lo que estamos aprendiendo o escuchando. Muy bien. Verso 11, mire. Dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esta era como una doctrina de moda, una doctrina actual, que todo el mundo estaba hablando de que había de venir el Elías en aquel tiempo. Elías va a venir, Elías va a venir. ¿Sí? Bueno, entonces todo el mundo sabía de esta doctrina. Verso 12, Jesús le respondió y les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Ya les está explicando más claro. Y que hicieron lo que quisieron de él. Pregúntele a Herodes qué es lo que hizo con él. Lo metieron a la cárcel. Pregúntele a la hija de Herodías qué hicieron con él. Le mocharon la cabeza, le cortaron la cabeza. ¿Y qué no le hicieron, no? Entonces Jesús ya está diciendo, ya el Elías ya vino. Sí, hicieron con él lo que quisieron. Muy bien, ahora vemos la historia de este muchacho endemoniado, que su padre estaba muy afligido, muy desesperado. Y bueno, cuando Jesús viene de la montaña con sus discípulos,
encuentra que hay un bonchinche, hay un relajo ahí abajo, hay pleito, discusiones entre los discípulos y los fariseos. Muy bien, veamos esta lección. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban ¿con quién? Con los discípulos. Y mire cómo Jesús los va a regañar. Jesús los va a reprender porque en vez de estar haciendo algo correcto, están discutiendo, están peleando con los escribas. Esto nos da la lección de que no debemos estar peleando con los incrédulos, que no debemos estar discutiendo con la gente que aborrece la palabra del Señor. Pero para eso tenemos que tener entendimiento. No significa que no podemos compartirle la palabra de Dios. Significa que cuando ellos no prestan oído para oír o simplemente están tratando de altercar contra la palabra del Señor, hermanos, no debemos perder nuestro tiempo ahí. Bueno, verso 15. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Verso 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Sí? ¿Qué disputáis? Le está diciendo a sus discípulos. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Muy bien. ¿Qué vemos ahí? Los discípulos, como se sintieron culpables, ninguno de ellos contestó. Se quedó un silencio, como se sentían ahí que hicieron algo indebido, en vez de estar haciendo algo diferente, se pusieron a perder el tiempo peleando con los escribas. Bueno, alguien de la multitud vino y habló y rompió el silencio. ¿Y qué fue lo que dijo? Que vino a los discípulos que le trajo él, su hijo que estaba con un espíritu mudo. Verso 18, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¿Qué significa esto? Bueno, independientemente, hermano, no enfoquemos en el espíritu. No exactamente que, no podía hablar o era un espíritu mudo. No. Lo que está tratando de decir la Escritura, miren, es esto. Que era una persona que estaba muy alejada de Dios. Que no tenía cerca la palabra de Dios. Que eso significa que estaba seco. ¿Por qué? Porque la falta de agua hace que se seque. Se seque la planta, se seque uno. Y el agua es como la palabra para nosotros, para estar vivos. Entonces, ¿qué está diciendo el padre de aquel muchacho? Está diciendo que lo toma un espíritu y lo sacude, le hace echar espuma, le hace crujir los dientes y se va secando. Sí, vemos el control, el dominio que estaba en aquel joven, el mundo, Satanás y todo lo demás que estuviera padeciendo, aunque nos los presente como un espíritu mudo. Ese no es el punto, el enfoque no es ese, el enfoque no es Satanás, sino lo que él estaba viviendo era que estaba totalmente lejos de Dios. Y eso vive una persona cuando está lejos de Dios. Está poseído, está gobernado por Satanás, por las tinieblas, para hacer cosas que a veces ni él mismo quiere hacer. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice que se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron. Y aquí vamos a ver por qué no pudieron. Muy bien. Verso 19. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Sí? Esta represalia va hacia sus discípulos. ¿Cómo les está diciendo? Que son incrédulos, que no tienen fe todavía ellos. Acuérdese ya cuántas cosas han pasado, las lecciones de 2 veces la multiplicación de los panes, y ellos siguen incrédulos. ¿Qué dijeron la primera vez? Cuando Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Ellos querían solucionar las cosas materialmente. Dijeron, tanto dinero no alcanzará para que le demos de comer a tanta multitud. Y ese es el punto. Cuando nosotros no entendemos el fin espiritual, el propósito espiritual para ayudar a la humanidad, para ayudar a la gente, para ayudar al hermano,
que ya era predestinada y en su momento del encuentro con Dios va a recibir la fe necesaria para que pueda también recibir su milagro, pero más que nada para que pueda creer, tener fe en que Jesús es el Salvador, es Dios. ¿Sí? Y eso nos tocó a nosotros, acuérdense, nosotros no teníamos fe, pero en su momento dado, cuando tuvimos el encuentro con Dios, Dios mismo nos dio la fe para que creyéramos en Él, porque la fe viene de Dios. La fe no nace del hombre, no se consigue en una tienda. La fe Dios nos las da a nosotros. Mira lo que acontece entonces, verso 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Ve? Lo único que Dios nos va a demandar para poder recibir el milagro, para que podamos ser sanos, y no estoy hablando nada más físicamente, porque aquí fue físicamente, pero esto implica que en verdad tenga fe en Jesús, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que se le va a revelar como el Salvador del mundo. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo este hombre? Sí creo, pero ayúdame a creer. Dame fe, Señor. Dame fe para poder creer totalmente. Porque he sido duro de corazón. ¿Cuántas veces, Señor, yo te he negado? He vivido en el mundo como un pecador no queriendo servirte. Pero dame fe, Señor, para creer en ti. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna vez nosotros vivimos así? Sin fe. No teníamos fe para con Dios. Pero cuando llegó el momento, Dios nos dio la fe para poder creer en Él. Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Sí? Verso 26. Entonces el espíritu clamando, fíjese lo que hacía el espíritu, clamando, y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que que muchos decían, está muerto. ¿Sí? Vemos ahí cómo los espíritus hasta claman delante de Jesús. Muy bien, verso 27, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, dice en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahí está la enseñanza, aquí va a ser una enseñanza aparte, ya no está en público, ya está solamente él con sus discípulos. Otra vuelta, él siempre los tomaba aparte para enseñarles las lecciones que no aprendían. Entonces ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo pentecostal ellos dicen, descubrimos la dinamita. Yo solamente me pongo a ayunar 40 días y yo tengo el poder para sacar demonios. Yo solo me pongo en ayunos antes de ir a ver un endemoniado, me pongo a ayunar 4 días y ya voy fuerte en ayuno y solamente voy a ir a declarar, demonio, como te llames, le pregunto su nombre y lo voy a expulsar en el nombre de Jesús y le voy a gritar y se va a ir. ¿Usted cree que es eso? No. Eso no significa eso. ¿Qué les está diciendo Jesús en contexto? Yo ya se los adelanté. Que se necesita amor, que se necesita compasión, que se necesita tener misericordia para los que están encadenados, para los que están cautivos, los que están prisioneros, los que están poseídos, para osar de misericordia con ellos. Mientras que los discípulos estaban perdiendo su tiempo peleando con los fariseos, había una necesidad ahí y no estaban atendiendo a la necesidad con amor, con misericordia, con compasión. ¿Qué les faltaba a ellos? Le faltaba comunión con Dios. Esa es la oración, lo que Jesús le está diciendo, oración y ayuno. La oración significa que ellos no tenían comunión con Dios. Sí estaban con Jesús, pero ¿cuántas veces ellos olvidaban
comer. ¿Qué dice la Escritura? Que muchas veces estaban entregados a la predicación, que no tenían tiempo ni para comer. ¿Qué significa eso, hermano Honorio? Que no tenían comunicación, no tenían comunión con Dios. Un cristiano que no se alimenta espiritualmente, simplemente pues es un religioso más. Nos encanta andar predicando, hermano, y vamos aquí, vamos allá, y nos dan comida, y nos atienden allá, y qué lindo, hemos ido a predicar a todas las ciudades. Pero si no tenemos comunión con Dios, el estudio de la palabra, la alimentación, que es el pan, simplemente tenemos una religión. Somos religiosos. Y ellos así andaban, como religiosos, contentos, predicando aquí y allá, Jesús los manda a predicar y todo eso. Pero ¿qué les faltaba? La oración. Cuando Jesús los llevó al monte a orar, dice que se quedaron dormidos, ¿no? Que les daba lección tras lección y ellos endurecido su corazón. ¿Por qué pues no tenéis fe? Le decía Jesús, les reclamaba seguido. ¿Por qué pues no tenéis fe? ¿Dónde pues está vuestra fe? ¿Qué significa? Que ellos no tenían una buena comunión con Dios. Ahí está Pedro hablando cuando Jesús se transfigura, en vez de estar observando y diciendo, ¿qué revelación es esta? Esto es de lo que habló Elías, de lo que profetizó la ley acerca del Mesías. No, pero él está hablando, él está argumentando, hagamos esto, Señor. ¿Sí me entiende? Entonces no hay comunión. Es como, por ejemplo, si usted se pone en el momento de la predicación o escucha al predicador, no, yo creo que esto no es así, mejor hable otra cosa, porque yo creo que lo que usted está hablando no es bíblico. ¿Se entiende? No, se mira como ridículo eso. Y eso está haciendo Pedro cuando Jesús te está mostrando una enseñanza que Él es Dios, que Él es del que hablaron los profetas. Pedro no está prestando atención. Y muchas veces por eso no aprendemos nosotros, por no prestar atención. Pues que vemos que ellos no tenían oración. Oración simboliza comunión con Dios. No tenían, aunque andaban con Jesús, pero no tenían una real comunión con Dios. Y a veces hay cristianos hoy en día de iglesia, de servicio tras servicio, pero comunión con Dios, no, es una religión. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que en verdad para trabajar en la viña del Señor, tenemos que contar con una buena relación, una buena comunión con Dios para que hagamos como Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Muchas veces salía a orar, como dándonos la lección, diciendo, Padre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más sigue? ¿Voy a ir a tal lado o no voy? Porque tenemos que dar esa opinión a Dios. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué dice, Señor? Ve al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces él se disponía a ir a ciertos lugares para allá, ir y predicar a todo lado? Y se tenía que sujetar cuando Dios le decía, no, no vayas, Pablo. No vayas, quédate aquí por 1 año en tal lado. O quédate por 2 años. O ya vete de aquí y ve para allá porque es necesario que también prediques allá. Entonces, ¿qué significa? Que en la comunión con Dios vamos a ser sensibles para ser llevados por Dios donde Él quiera que nos lleve y no nuestra voluntad. Lo que ellos estaban hasta este momento era imponiendo su voluntad. Ellos están peleando por el camino, murmurando de qué se trata la resurrección, ya va a venir Elías o no ha venido, están despistados, van peleando quién va a ser el primero, yo quiero tener el primer puesto, Señor, cuando tú reines pongan pensando todo terrenalmente. Entonces están desconectados, no hay comunión con Dios, ¿se entiende? Por eso Jesús le está diciendo que ellos no pueden sacar ese género porque no hay comunión con Dios. Número 2, no tienen compasión de la gente, no tienen amor hacia la humanidad. Y no se puede si no hay amor. Si no hay amor vas a querer ayudarlos literalmente. O que no nos está diciendo que le vayamos a suplir la necesidad a la gente, está diciendo que nos preparemos para hablarles del Evangelio, de la palabra de Dios. De eso nos está hablando. Aquí todo esto es un símbolo espiritual. Otra vuelta, no significa que no pueda yo compartir con alguien si yo tengo para darle mi pan o lo que tengo, no significa eso. Pero el punto es que a veces así trabajamos, literalmente queremos sanar las necesidades de las almas con algo que no es literal, ni con mis emociones, ¿sí? Sino con la palabra del Señor. No tiene que ser con sermones emocionales, sermones de prosperidad o sermones animativos, no.
tiene que ser con la palabra del Señor. ¿Se entiende? Para que así les beneficie, para que así en verdad les ayude. Que sea un alimento de verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué significa ayuno? El ayuno significa santificación. El ayuno significa vivir para Dios. El ayuno significa apartarte completamente del mundo, de tus pensamientos, de tus deseos personales, de tus deseos carnales. Y eso era lo que le faltaba a ellos. Ellos no han renunciado todavía a sus deseos carnales. Están desenfocados. Ellos están emocionalmente. Vamos a reinar con Jesús como Salomón cuando reinó. Y yo voy a estar con acá, y yo acá. Y Judas, yo voy a ser el tesorero y va a haber mucho dinero. Y todos están pensando y peleándose por puestos terrenalmente. Entonces, mientras no nos desliguemos de estas pasiones y de estas cosas terrenales, nosotros no estamos en ayuno. Estamos comiendo del mundo. Estamos alimentándonos del mundo. No tengo tiempo para la iglesia. No tengo tiempo para el estudio. Eso significaría estar en ayuno. Aquí, apartado del mundo. Estoy en comunión con Dios. Estoy en ayuno del mundo. He dejado lo del mundo. Estoy dedicándome a Dios. Estoy sirviendo a Dios. Estoy pensando en Dios. Tengo 1 hora y media de estudio, más otra media hora que medito antes de dormirme. Estoy en ayuno. Estoy en comunión con Dios. Así es como Dios les estaba diciendo. Ustedes no tienen ese recurso. Ustedes están carnales. Ustedes están emocionales. Por eso no pueden sacar ese espíritu. ¿Se entiende? Mientras que el mundo pentecostal es facilito. 3 días de ayuno, hermano, y vamos echando fuego. Hacemos que salga el demonio hasta chillando. Me tiene miedo Satanás, nomás me mira y se te tiembla. Y es pura mentira, hermanos, eso es falso. Pero ellos pensaron que eso significaba, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito. Vamos a ver ahora otra vuelta que Jesús le va a anunciar lo de su muerte. Otra vuelta para que sigan aprendiendo. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, otra vuelta, fíjese cómo está el maestro con sus discípulos. Lección tras lección. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y le matarán, pero después de muerto, resucitará al 3er día. Y aquí está, mire. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Mas ellos qué? Callaron. ¿Por qué creen que callaron? Porque no venían pensando algo bueno. Cuando nosotros callamos, a veces callamos porque estamos por ahí guardando algo que no está bueno. Mire, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. A mí, que a mí me den el puesto. Y a veces eso se pasa en las iglesias. Desde el líder de alabanza, el pastor fulano de tal, con renombre. Ya no es el reverendo, el apóstol, el profeta, la mujer, la pastora. Y buscan todos estos renombres, ¿no? Así ellos venían discutiendo. Yo quiero este puesto. No, lo voy a tener yo. A mí me escogió primero, dijo Pedro. A mí me agarró primero Jesús allá en la barca cuando estaba pescando. Después ustedes. Así que vamos por turno. Y peleando el puesto. Pero ellos no querían contestar porque sabía que Jesús se los iba a chicotear. Bueno, entonces verso 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, ustedes que se están peleando por los puestos, miren, si alguno de ustedes quiere ser el que quiere el mejor puesto, la tarea es servir. La
es que ustedes tienen que dedicarse a ser servidores, a ser trabajadores, no a sentarse a que los atiendan, ¿sí? Y como ejemplo, pone un niño. Jesús trae un niño y lo pone en medio de ellos. ¿Qué está diciendo? Mire, un niño es indefenso. Un niño es sin valor. Un niño es alguien que está necesitado. Un niño no está hablando de orgullo, de esto y lo otro, de altivez. Este es un ejemplo que les da Jesús para que ellos entiendan de que no tienen que buscar grandezas o elogios de los hombres o cosas que los están llevando a una cosa terrenal, cosas carnales. ¿Sí? Muy bien. En el verso 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Otra vez, el que recibe a un pequeño, a un creyente, que no es altivo, sino es como un niño, en verdad está recibiendo el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Pero hoy en día no. Hoy en día son de renombre, tienen aviones, son empoderados, quieren que se les obedezca a ellos, te dan cobertura de que ellos son tus apóstoles, son tus padres espirituales y tienes que sometértele. No, aquí es todo lo contrario. Está diciendo tienes que ser como un niño, no tienes que ser como un mandón, no tienes que ser como un gobernante sobre la iglesia. Bueno, pasamos al siguiente verso. Verso 38. Juan le respondió diciendo, en tu nombre echaba, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué vemos aquí? Un principio de un sectarista. Miren lo que es la mente de alguien cuando está buscando esa honra. Jesús, nosotros somos tus discípulos. A nosotros ya la gente ya nos conoce como alguien importante porque nos han visto cómo andamos contigo y cómo también predicamos también nosotros. Y esos que están allá sin nosotros, están sin nuestra cobertura, ellos no se están apoyando en nosotros, ellos no nos están respetando a nosotros. ¿Qué nos enseñaron como en las sectas? Tú no te puedes comunicar con otros hermanos de otras iglesias, cuidadito, vas a visitar otra iglesia, cuidadito. Ni oigas predicaciones de otro que no sea tu pastor, jamás, porque si te cachamos o si te vas de esta iglesia, estás maldito. Sectarismo es un movimiento de sectarismo. Entonces, ¿qué está diciendo este Juan? Que le prohibió a alguien que estaba haciendo el oficio, ¿no? Que estaba trabajando. Verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús? En primera dice que no se lo prohíba, porque quien no está contra él, está por él. Y eso es lo que hoy las denominaciones que existen sí te prohíben. Si tú no estás bajo su ministerio, bajo su cobertura, pues simplemente tú no tienes autoridad, tú no eres nadie, etc. 2, Jesús está diciendo, mira, si él está predicando y si alguien apoya a ese hombre, le da un alimento, aunque sea le da un vaso de agua a ese hombre que es enviado por Dios, aunque sea un vaso de agua a ese pequeñito, de cierto dice que no perderá su recompensa. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que en vez de que se lo prohíba, que debemos ser hospedadores, debemos ser dadivosos con aquella persona. Es lo que le está diciendo a Juan. Muy bien, verso 42. Bueno, creo que hasta ahí nos vamos.